Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy tenemos la tercera parte del tutorial de Europa Universalis, el precio del poder. Hoy vamos a hablar de la guerra y de la paz. Espero que el vídeo sea suficiente explicativo como para que entendáis como mínimo el concepto general de cómo funciona todo, especialmente la parte de paz, que puede ser un poquito diferente al resto de juegos. Como siempre os aconsejo una lectura del manual, al menos una de las personas que vaya a jugar al juego, para poder tener claro dónde, como mínimo, dónde están las cosas para consultarlas durante la partida, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a la mesa y vamos a ver cómo funciona la guerra y la paz en este Europa Universalis. Pues voy a empezar hablando de las declaraciones de guerra en este tutorial. Va a ser un tutorial largo, pues vamos a tener que tocar muchas cosas. Entonces vamos a empezar por la declaración de guerra. Pero antes de eso, os explico en la hoja de referencia, por la parte de atrás o la parte de delante, depende de cómo lo mires, tenemos toda la información referente a la guerra, ¿vale? Parece mucha información. Veréis que no es tanto, es cuestión, nos ayuda a poderlo seguir sin tener que acudir al manual y está muy bien. Y iremos desgranando todo lo que sale aquí junto con el manual, ¿vale? Recordad que por el otro lado tenéis todo lo demás, que creo que ya lo explicamos todo, excepto la ronda en profundidad, que lo veremos en el próximo tutorial. Entonces vamos a iniciar por la parte de declaración de guerra, pues nosotros para entrar en guerra vamos a tener que declarar la guerra. Declarar la guerra es una acción militar. Recordad que gastamos un punto monárquico militar para hacer la acción de declarar la guerra. Ya nos pone B reverso. Entonces, cuando hacemos esa acción, vamos a tener que seguir los pasos de la secuencia. En primer lugar, vamos a tener que decir cuáles son los objetivos de la guerra. Puede ser uno, pueden ser varios, ¿vale? Podemos aprovechar una acción de guerra para declarar la guerra a varios objetivos. Imaginaos que estamos jugando con Castilla y decidimos declarar la guerra al Reino de Granada. Pues colocaríamos un triangulito en la capital, de esta manera. Ya sea un reino no jugador dinámico o un reino no jugador, lo colocamos en la capital tal que así. Entonces, a continuación tenemos que perder 2 de estabilidad si no tuviéramos casus belli. Ahora, después entraremos a ver lo que son los casus belli y qué casus belli podemos tener. En este caso, como tenemos reclamación territorial, podemos declarar la guerra sin perder estabilidad, ya que tenemos, esta reclamación. Si tuviéramos un matrimonio, siempre perderíamos 1 de estabilidad a más de lo que nos tocará perder, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Si yo declaro la guerra de Aragón y no tengo casus belli, pierdo 2 de estabilidad más 1 más porque tengo un matrimonio, perdería 3. ¿Qué más? Después harían las llamadas a las armas. Las llamadas a las armas haríamos en este orden la llamada a las armas ofensivas, que la haría el que ataca. Entraría el emperador del SIR, pero esto lo explicaremos cuando expliquemos el SIR en el siguiente capítulo. Se enviaría la llamada a armas defensivas de los reinos no jugadores. Y después los reinos jugadores pueden enviar llamadas a armas defensivas. Como veis, este es el orden, ¿vale? Siempre tendría que ser en este orden. Las llamadas a armas las trataremos después en profundidad, pero sabéis que el tercer paso es este. Después los reinos jugadores objetivos y los reinos jugadores que acudan a llamada de las armas ganan un punto monárquico de militar, ¿vale? Para poderse defender. Quitaríamos los cubos de influencia de las áreas objetivo. Por ejemplo, si estamos declarando la guerra a Granada, pues este punto de influencia, o todos los que hubiera, los perdemos. Si el reino tuviera varios territorios, los perderíamos de todos los territorios, la influencia. Después, si se desencadenaran batallas navales, las tendríamos que resolver. Eso significa que si coinciden barcos en la misma zona de mar, pues tendríamos que resolver esas batallas. Porque podemos coincidir, pero en el momento que hay una guerra, se tienen que desarrollar las batallas. Después lo veréis cuando hablemos de reino no jugadores, que cuando declaremos la guerra lo que va a hacer es sacar barcos y si nosotros tuviéramos barcos aquí, pues resolveríamos esa batalla. Después resolveríamos batallas terrestres desencadenadas, lo mismo. Si tenemos tropas en una misma área, las dos potencias que acaban de declararse la guerra, pues se tienen que resolver los combates en este momento. Si no hubiera batallas, el agresor puede hacer una acción de activar unidades o reclutar unidades sin coste de acción militar. Pues justo eso, se pueden activar unidades, que sería seleccionar una unidad o una zona de mar para mover barcos o seleccionar una unidad terrestre para moverla, después veremos cómo se hace esto. O podríamos hacer una acción de reclutamiento, ¿vale? Que ya lo expliqué, que era seleccionar un área, miramos la capacidad de reclutamiento en ese área o de ese área de mar, que serían los puertos, y entonces reclutamos unidades. Y ya acabaríamos. Recordad que, bueno, después veréis que si ganamos batallas, que si hemos ganado una batalla durante ese turno, pues ganamos un punto de militar, pero solamente uno por turno, ¿vale?
Y esto sería toda la secuencia de declaración de guerra. Después entraremos en la llamada a las armas. ¿Cuándo no podemos declarar una guerra? Pues tenemos aquí un resumen. Primero, a un aliado no se puede declarar la guerra. Por ejemplo, Castilla no podría declarar la guerra a Aragón porque está aliado en este momento. A un reino con el que se tiene la tregua. Por ejemplo, aquí he puesto este símbolo de tregua, que es el mismo de guerra, dado la vuelta, que nos marca que no podríamos declarar la guerra en Portugal porque en este turno estamos con una tregua. Hemos acabado una guerra, hemos llegado a un tratado y por lo tanto no se puede volver a declarar la guerra durante este turno. A un reino jugador que ha pasado. Si un jugador ha pasado el turno, no se le puede declarar la guerra. Justo antes de que pase el turno, sí, pero una vez ha pasado el turno no se puede declarar la guerra. Tampoco podemos declarar la guerra a un RNJ aliado de un RJ que cumpla B o C. O sea, si estamos en tregua con el jugador francés o si el jugador francés ha pasado, no podemos declarar la guerra a ningún reino no jugador que sea aliado del francés. Tiene sentido. A un miembro del SIR en paz con el emperador si el emperador cumple A, B o C. Básicamente es que si el emperador es aliado, es un reino con el que se tiene una tregua o ha pasado, no podemos declarar la guerra a un miembro del Sacro Imperio Romano. Esto entraremos más en profundidad cuando hablemos del SIR, pero bueno, que sepáis que la condición es que si tenemos algún tipo de limitación para declarar la guerra al emperador, también lo vamos a tener con los vasallos del emperador. A reinos de ultramar contra los que no tenga CB. Si no tengo un casus belli contra un reino de ultramar, no puedo declarar la guerra, ¿vale? Podría declararlo a un reino no jugador sin un casus belli, tendría la penalización de estabilidad, pero podría hacerlo. Pero en el caso de ultramar, no. Y después, durante un interregno. Si estamos en un interregno, no podemos declarar la guerra. Es una de las penalizaciones que tenemos. Pero hay excepciones, porque si tenemos un matrimonio por este lado, ¿vale? Que significa que la sucesión está en disputa, podemos ignorar el A y el G, que es que sea un aliado o que estemos en un interregno. En este caso, si es una sucesión en disputa, sí que podemos entrar al trapo y pegarnos de leches. Si se acude a una llamada de armas defensivas, se ignora todo. O sea, si un aliado nos está pidiendo ayuda, da igual cualquiera de las otras condiciones. Podemos entrar en guerra con el objetivo. Y las guerras causadas por eventos pueden tener excepciones. Esto ya depende de cada evento, ver qué excepciones nos da el evento y qué nos permite. Y deciros que el evento en sí mismo es un casus belli. Después veremos lo que son los casus belli. Vamos a ver la parte de llamada a las armas, que veréis que parece muchas cosas, pero en realidad es sota caballo rey todo el rato, ¿vale? Llamada a las armas. Aquí lo hacemos como acción menor, ¿vale? Porque puede ser que lo hagamos porque estemos declarando la guerra o como acción menor porque nos la están declarando nosotros. Se considera una acción menor en todo caso llamada a las armas. Ya lo explicamos, ¿vale? Que una de las acciones menores era llamar a las armas y estas no gastaban turno. Entonces, aquí hay varias formas de hacer la llamada a las armas. Primero, si lo hacemos a un RNJ aliado, en este caso Castilla tiene Aragón, que es un RNJ que está aliado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que descartar 2 cubos en total de las áreas de ese aliado y entonces pondríamos ese aliado como activo. Le tendríamos que dar la vuelta, ¿vale? Pasaría a ser un aliado activo. Ahora entraré, o sea, se cambiaré a este lado y se añaden tantas unidades del RNJ a la soldadesca disponible propia como la mitad de todas las provincias propiedad de su aliado, ¿vale? Como máximo 5 unidades. Entonces, Aragón tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincias, ¿vale? Con lo cual la mitad serían 4,5, que serían 5, que sería justo el máximo. Pues cogeríamos 5 soldaditos negros y lo pondríamos en nuestra soldadesca disponible, con lo cual los tendríamos que reclutar igualmente. Esto es como entra en la guerra un RNJ. Esto sería una llamada ofensiva, o sea que nosotros estamos declarando la guerra a Granada y estamos llamando a nuestro aliado RNJ, ¿vale? Entonces tenemos que gastar 2 cubos. Si fuera defensiva, solamente tendríamos que descartar un cubo en lugar de 2. Es la diferencia con los RNJs. Además, hay 2 condiciones. Primero, que el aliado tiene que estar en paz. Y después que tiene que ser, el aliado tiene que estar adyacente a nosotros o adyacente al enemigo. Si no se cumplen estas 2 condiciones, no podemos llamarlo a la guerra. Con los RJs, con los otros jugadores, se puede hacer lo mismo. No tenemos que gastar nada, simplemente tenemos que pedírselo, pero el jugador, el RJ al que estamos llamando, si Castilla, por ejemplo, llama a Francia y Francia es un jugador, le puede llamar, pero entonces el jugador francés puede aceptar la llamada a las armas o rechazarla. Y esto puede tener una
una serie de excepciones. Y por eso ahora quiero comentarlo también, el tema de las recepciones. Entonces, para recibir, ¿qué hacemos cuando recibimos llamadas a las armas? Ojo, porque los RNJs también envían llamadas a las armas automáticamente a sus aliados, ¿vale? Pero después entraremos más en profundidad con el tema de los RNJs. Pues mirad, primero hay que distinguir entre las llamadas a las armas ofensivas y a las defensivas, ¿vale? No es lo mismo que un aliado nos llame para atacar a alguien que nos llame porque se quiere defender a alguien que le está agrediendo. En el caso de las ofensivas, el que recibe la petición tiene que cumplir con las restricciones de declaración de guerra, la que hemos explicado antes. Pero en el caso de una llamada de las armas defensivas, el receptor puede ignorarlo todo, ¿vale? Da igual que tenga matrimonios, alianzas, puñetas, da igual, puede entrar en la guerra. Lo que pasa es que eso va a tener consecuencias. Si hay una alianza, pues vamos a perder la alianza. Si hay un matrimonio, pues vamos a sufrir las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a poder ignorar esas restricciones. Entonces, si acudimos a una llamada a las armas, primero tenemos que colocar las fichas de guerra adecuadas, donde en las capitales de los enemigos a los que estamos acudiendo a atacar. Si es una llamada defensiva de una RNJ, el receptor puede enviar una llamada a las armas defensivas a sus RNJ. O sea, imaginaos que una RNJ nos está llamando a las armas. Imaginaos que somos aliados del Reino de Granada. Pues ponemos la ficha de guerra en Castilla, porque estamos defendiendo a Granada frente a Castilla, y además podríamos llamar, yo que sé, a Argel, para que nos apoyara. Entonces llamamos a Argel y entonces nos daría tropas para poder intervenir en el conflicto. Pongo un ejemplo que no va a pasar en el juego porque esto no suele suceder de esta manera con el caso concreto de Reino de Granada, ¿vale? Pero digamos que nosotros como jugador recibimos esa petición de guerra, de llamada a las armas de un reino que está siendo atacado, podemos activar en ese momento otros reinos para que nos ayuden. O sea, hacer una llamada a las armas de una llamada a las armas. Si tenemos alguna alianza con el agresor, pues se acaba. Y si es una llamada a las armas de una RNJ, el receptor debe decidir si activar ese aliado o no. Esto entraremos después cuando hablemos de los RNJs, ¿vale? Pero en este caso podemos activar o no a ese aliado, y si la activamos va a ir a favor de nuestra soldadesca, pero en contra de la defensa de ese aliado, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nos conviene o no en cada momento. Y volveríamos a la secuencia de declaración de guerra, ¿vale? Porque esto sería como una interrupción. Pero también podemos rechazar las llamadas a guerra, pero entonces pasan varias cosas. Primero, que perdemos la alianza con el aliado que nos ha hecho la petición. Si es de un aliado activo, ¿vale? Que tenemos dado la vuelta y por lo tanto estamos disponiendo de su soldadesca, en el caso de una RNJ, vamos a eliminar esas unidades aliadas que nos proporcionaban, ¿vale? La vamos a perder. Y los enemigos del receptor ponen fichas de guerra en la capital del RNJ. En una llamada a las armas defensiva perderíamos 2 puntos de victoria y tendríamos que eliminar 5 cubos de influencia de las áreas del antiguo aliado, ¿vale? Si nos está pidiendo ayuda Aragón y lo rechazáramos, pues tenemos que quitar hasta 5 cubos. Y además perderíamos la alianza. En una llamada a las armas defensivas de un RJ aliado, ¿vale? En el caso de que sea un jugador, este puede colocar una ficha de casus belli sobre la capital del receptor. Imaginaros que Francia nos está pidiendo ayuda, es nuestro aliado y decidimos que no vamos a ir. Pues nos colocaría una ficha, en este caso de color azul, encima de nuestra capital, con lo cual durante este túnel francés nos podría atacar porque tendría un casus belli. Después entraremos a los casus belli. Además, pondríamos una ficha de tregua si no se coloca ningún casus belli y volveremos a la secuencia de declarar la guerra. Los casus belli. Los casus belli son motivos para ir a la guerra. Son aquellas excusas, condiciones, motivos, etcétera, etcétera, como queramos decir, para ir a la guerra contra alguien. Más conocido como casus belli. Entonces, casus belli podemos tener de varios tipos. Es importante tenerlos porque nadie quiere perder 2 de estabilidad del tirón porque cuesta muchísimo recuperarlo, ¿vale? Entonces, siempre vamos a querer tener un casus belli y construirlo. La primera forma más fácil es un casus belli de conquista, que son estas fichas de reclamación colocadas en un área. Si nosotros tenemos esta ficha colocada en un área, tenemos un casus belli de conquista contra todos los reinos que estén en ese área. En este caso, pues tendríamos un casus belli contra el reino de Granada. Si lo tuviéramos aquí, pues tendríamos casus belli contra el reino de Fez, no me acuerdo cómo se llama, la capital Fez, y contra Portugal, porque tendrían aquí, con lo cual tendríamos casus belli contra ellos. Este sería el de conquista. Después tendríamos la llamada a las armas, que le acabo de explicar. Si te llaman a una llamada de armas defensiva, pues puedes ir, es un casus belli automático, siempre y cuando sea defensiva. Después tenemos los casus belli
generales, que es si tenemos una ficha de estas en la capital del objetivo, ¿vale? Ya lo he explicado, esto se va a dar por condiciones de temas de peticiones a las armas que se rechazan de aliados o por eventos. Son casus belli temporadas que al final del turno se van a marchar, ¿vale? Y de hecho, si no los ejercemos, vamos a perder puntos de victoria y todo. Entonces, esto es otro, casus belli. Ya os pone directamente la ficha, ¿eh? CB y un pergamino ardiendo. Después tenemos los eventos, que el mismo evento de declaración de guerra ya nos está brindando un casus belli en sí mismo. Tenemos sucesión disputada, cuando tenemos un matrimonio y circunstancias que pueden hacer que esto se gire y pase a estar disputado, sobre todo eventos y tal. Entonces, cuando alguien tiene sobre su capital la sucesión disputada, cualquier reino jugador de la partida puede declararle la guerra, incluso varios a la vez, por cuenta que la sucesión de ese reino está disputada y bueno, van a haber leches. ¿Qué más? Después tenemos la excomunión. La excomunión se coloca sobre la capital del objetivo, esto lo hace el controlador papal y lo que hace es que esa potencia puede ser atacada por cualquier jugador con un casus belli siempre y cuando el jugador que ataca sea católico, porque la excomunión es una cuestión que afecta solamente a los católicos porque el papa lo quiere así. Así que es peligroso estar excomulgado por eso. Y después tenemos la Guerra Santa, que es la cruzada. La cruzada la colocamos sobre la capital de un reino musulmán. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que los reinos católicos van a poder atacar y van a tener casus belli porque hay una cruzada declarada contra ese reino. Además, bueno, vamos a tener unos bonificadores si lo hacemos y tal. Y finalmente tenemos la liberación imperial, que esto afecta a aquellos reinos que tienen ocupados territorios del Sacro Imperio Romano y que su capital no forma parte del Sacro Imperio, o sea que son externos que están teniendo territorio del Sacro Imperio. Pero esto entraremos en profundidad con el Sacro Imperio cuando toque. Vamos a repasar los conceptos de capacidad militar y capacidad naval, porque creo que lo tengáis bien claro, ¿vale? Vamos a verlo con Aragón. Lo podríamos ver con Castilla y tal, pero vamos a ver con Aragón porque hay un detalle que quiero que tengáis claro. La capacidad militar es de las es de las áreas, ¿vale? Entonces vamos a ver la capacidad militar de este área, de Aragón. Aquí vemos que hay 4 provincias, pero 3 son de Aragón. La capacidad militar es en función del valor de la provincia, con lo cual sería 2 más 1 más 1, 4. Pero también contaríamos los puertos que están enfrentados a los puertos de ese área. Por lo tanto, también contaríamos Baleares, que está enfrentado a Barcelona y Valencia. Veis que Baleares toca tanto el Golfo de León como el Mediterráneo Occidental. Y aquí tenemos estos 2 puertos, con lo cual esto se incrementaría también aquí. Así que tenemos una capacidad militar de 5. ¿Qué significa? Que si Aragón reclutara, podría reclutar hasta 5 unidades en este área. Esto sí fue un reino jugador, ¿vale? Estamos suponiendo que esto es un reino jugador. Además, por efectos de cartas y tal, se puede dar la circunstancia de que agreguemos estas fichas que indican que va a tener uno más de soldadesca. Pero esto va a afectar a otra cosa, ¿vale? Entonces, esto es la capacidad militar de reclutamiento. Entonces, la capacidad de naval se mide con los puertos, es más fácil. La capacidad naval del Golfo de León es 3 y la capacidad militar de Aragón en el Mediterráneo Occidental es 2, porque hay 2 puertos. Pero ojo, tanto en la terrestre como en la marítima, solamente cada turno vamos a poder utilizar la capacidad de una provincia en una. Con lo cual, si yo no voy a poder reclutar aquí, si ya he utilizado Baleares para reclutar aquí, ¿vale? En el mismo turno. Hay que andar con cuidado con eso. Igual con el mar, yo puedo poner aquí 3 barcos o 4 barcos, porque el puerto de Valencia vale por 2. Pero entonces no puedo colocar aquí ninguno, porque he agotado la capacidad naval de estos puertos aquí. Vale. El tema de la soldadesca, lo que os decía antes, estas fichas. Estas fichas nos van a indicar que esa provincia nos va a aportar uno más de soldadesca en nuestro tablero de jugador. Ya os expliqué que en el tablero de jugador tenemos la soldadesca agotada y la disponible, que eso es donde vamos a poder sacar tropas para meterlas en el mapa. ¿Vale? Entonces tened en cuenta esto, porque a veces esto está un poco escondido en el manual, entonces cuando dicen añade uno de soldadesca, no sé qué, es poner una ficha de estas en una provincia para marcar que tiene un valor más. Vale, os voy a explicar un poquito la composición de los ejércitos y la diferencia que hay entre cada tipo de unidad. Como os dije en otro capítulo anterior, nosotros podemos colocar las unidades regulares en el mapa directamente, con lo cual es como si fuera una unidad de infantería normal, sin más consideración. Y después tenemos la opción de colocarlo dentro de un ejército. Entonces, en un ejército se puede colocar como infantería, podemos tener varias, y lo representaría esta figura en el mapa, ¿vale? Que veis que está impresa aquí la misma. Y aquí pasa lo mismo, podemos tener 3 ejércitos y una flota.
Entonces aquí comienzan a ver las diferencias. Las unidades regulares pues hacen impactos con una figura de unidad regular. Voy a sacar los dados para que lo veáis. He caído justo cuando lo estaba explicando. ¿Vale? Impacta con esta o con esta de tercios, ¿vale? Esta cuando avancéis en la partida y tal vais a tener la carta de tercios genízaros, que lo que va a hacer es que vais a tener dos impactos en lugar de uno, ¿vale? Con este dado. Pero en principio con este y con este vamos a generar un impacto con infantería. Y la fuerza de asedio es de 1 de la infantería. Esto va a ser importante de cara a lo que vemos después. Después tenemos la caballería. La caballería va a impactar con resultados de este tipo, ¿vale? Os pongo porque hay varios dados. El azul, por ejemplo, no tiene caballos. Entonces cada dado tiene una proporción diferente. Pues el naranja nos va a servir más para caballería porque tiene más caras de caballería y el azul nos va a servir más para artillería. El caballo va a impactar solamente con caballos y la fuerza de asedio es de medio. O sea, fichas que tengamos aquí es medio punto de asedio. Con lo cual son muy malas para asediar. Y si lo tenemos así, impactaría con el dado de artillería. Pero la fuerza de asedio sería 2, con lo cual sería más fácil asediar ciudades si tenemos artillería. ¿Qué más tenemos? Tenemos los barcos. Los barcos, perdón, sería con la ficha de barco. Lo mismo, si tenemos los barcos en el tablero son barcos ligeros, que sería lo mismo que aquí. Después tendríamos los barcos pesados, ¿vale? Los barcos pesados, como veis, siempre impactan con artillería. Los barcos tendrían un impacto por cada dado impactarían con un dado de artillería, pero además tienen un impacto directo. Aparte, ¿vale? Lo tenemos aquí puesto. Con lo cual son bastante más potentes. Además, los barcos pesados pueden estar a fuerza completa o los podemos tumbar para indicar que están a media fuerza porque han sido impactados. Esto solamente pasa con los barcos pesados, ¿vale? Y después tendríamos las galeras, que lo que tienen es que son más baratas porque cuestan 2 frente a los 4 de los barcos ligeros, pero no pueden entrar en zonas de mar que tengan un asterisco o una cruz, ¿vale? No pueden entrar en zonas muy profundas. Así que cuidadín con eso. Después tendríamos las unidades mercenarias que son en naranja y las negras. Las negras pueden ser RNJ, rebeldes y piratas. Si son aliados, RNJ, solamente pueden estar en un ejército, ¿vale? No podemos ponerlos fuera de un ejército. Y los mercenarios igual, los mercenarios tampoco pueden estar en el tablero, tienen que estar en un ejército para indicar que esos son mercenarios de ese jugador. Por ejemplo, esto sería un ejército que podríamos tener, ¿no? Pero ya os digo, los mercenarios siempre en tableros de ejército, porque tenemos que saber a qué jugador pertenecen, y los aliados igual. Fichas negras en tablero, bien. Fichas negras, perdón. En el tablero de ejército, bien. Fichas negras en el tablero general, mal, porque son enemigos. Vale, vamos a ver la activación para movimiento. Si yo activo este ejército, activar un ejército a nivel de movimiento es lo mismo que activar una unidad de infantería suelta. Por eso nos suele salir más a cuenta activar ejércitos para movernos. Entonces, yo cuando activo un ejército me puedo mover 2 casillas. Por ejemplo, podría hacer 1 y 2, sin ningún problema. ¿Vale? Tenemos que tener permiso para poder entrar en las áreas. ¿Qué significa? ¿Podemos entrar en un área? Sí. Hay al menos una provincia nuestra, podemos entrar con ejército sin problema. Si hay al menos una provincia que es enemiga nuestra, ¿vale? Que estamos en guerra, podemos también entrar, ¿vale? Tenemos permiso de entrada porque está justificado. Pero si tenemos que pasar a un área donde no tenemos amigos, no tenemos aliados ni ninguna justificación para entrar, tenemos que pedir permiso. Entonces tenemos que o bien retirar un cubo del área objetivo o bien pagar 3 ducados. Si no, no podemos pasar. El acceso a militar además no está disponible si en las áreas neutrales en las que tengamos una reclamación. En el momento que tengamos una reclamación, nosotros ya no tenemos acceso a esa provincia hasta que declaremos la guerra. ¿Vale? Los casus belli impiden que podamos entrar. Si los oponentes, que son los otros jugadores, pues en todas las provincias de un área neutral, no se pueden mover tropas a esa área sin permiso verbal de uno de los oponentes, ¿vale? Si hay un reino no jugador, pues podemos hacer lo de los cubos y tal, pero si todos son de otros jugadores, necesitamos el permiso de al menos uno de esos jugadores que nos diga, sí, puedes pasar. ¿Vale? Simplemente es un permiso verbal lo que necesitamos. Lo otro que tenemos son las zonas montañosas. Si las zonas montañosas son entre territorio amigo, no hay ningún problema, ¿vale?
Pero si entramos a una zona hostil, como es el caso, hemos declarado la guerra y queremos pasar por aquí, tenemos un problema. Solamente podemos mover 3 unidades, con lo cual este ejército no se podría mover. Para mover unidades adicionales, tendríamos que gastar puntos militares, monárquicos militares, por cada 3 unidades más que queramos pasar. En este caso tenemos 3, que son las que pasan de base, más otras 3 tenemos que pagar un punto militar. Si tuviéramos otra más, 7, pues tenemos que pagar 2 puntos militares más para poder hacer este movimiento. En este caso, el jugador de Castilla Cara, como tiene 2 puntos de movimiento, pues pasa aquí y después aquí y así se salta la cordillera, ¿vale? Pero que sepáis que las cordilleras es una cosa complicada. El ataque entre jugador francés a la península es complicado precisamente por los Pirineos. Y este es uno de los grandes limitantes de cara al movimiento terrestre. Además, el ejército durante su movimiento puede dejar o recoger unidades. Por ejemplo, imaginaros, si estas dos están aquí, por lo que sea, el ejército hace uno de movimiento, recoge estas dos y hace el último movimiento aquí. O al revés, se mueve aquí, deja esta aquí, viene aquí y deja otra aquí. Esto también lo podría hacer, pero recordad que las que dejamos son infanterías normales, ¿eh? No podemos dejar caballos porque dejan de ser caballos. Movimiento naval. El movimiento naval funciona un poco distinto. Tenemos dos opciones. Primero, desatracar barcos. Si hacemos un desatracar barcos, podemos desatracar todos los barcos de todos los puertos en la misma activación. Por ejemplo, si hiciéramos un desatracar aquí, podríamos hacer así. Está, por ejemplo, aquí, porque el puerto toca los dos sitios y estos dos aquí. ¿Vale? Esto sería una sola acción. La capacidad de los puertos es... Los puertos normales pueden tener 2 barcos y los puertos que son más grandes, como el de Valencia, que tienen como 2 círculos, pueden navegar hasta 6 barcos. Además, el movimiento, ¿cómo funcionaría? Imaginaros que queremos mover al Mediterráneo occidental, porque va a haber una batalla o lo que sea, y queremos mover muchos barcos aquí. Funciona diferente, porque marcamos el objetivo y entonces todos los barcos que estén a 2 de distancia se pueden mover allí. Por ejemplo, Mediterráneo occidental. Pues mira, podríamos mover. Activamos el Mediterráneo occidental y entonces podemos mover este barco aquí, este aquí, todos los que queramos. Este evidentemente también toca, porque tocaría por aquí. Y este estado de distancia del Golfo de Vizcaya podría hacer 1 y 2. Y podrían reunirse todos los barcos aquí. Y esto sería un movimiento. Pasaría lo mismo que con los ejércitos. Si tenemos una flota y tenemos, por ejemplo, todos estos barcos en la flota, podríamos mover esa flota de forma conjunta. Aunque veis que con los barcos no es tan imprescindible. Lo que sí que tenemos que tener claro es que solamente vamos a poder tener barcos ligeros si no utilizamos la ficha de flota, ¿vale? Y la flota puede hacer como los ejércitos, pasar por aquí, recoger barcos para que se incorporen a la flota y seguir moviéndose. Podemos con un movimiento naval llegar a una zona de mar y si hay sitios de comercio disponibles, ponernos en los sitios de comercio. Después nos podremos mover sin ningún problema, pero solamente nos podremos colocar en lugares de comercio vacíos. Si están ocupados no vamos a poder entrar, a menos que sea después con la acción de comercio como os expliqué. En la acción de comercio sí que podemos expulsar a alguien, pero en una acción normal de movimiento solamente podemos ocupar los espacios de comercio vacíos. Ahora os voy a explicar el puente naval, que es como el transporte naval básicamente del juego. Pues imaginaros que tenemos este ejército en Castilla y queremos moverlo a Argel, a este territorio de aquí. Vamos a necesitar un puente naval. Los puentes navales pueden ser de todo lo largo que queramos. Vamos a ponerlo más difícil, vamos a ir a Túnez. Entonces tendríamos que tener un barco aquí y un barco aquí, y esto sería un puente naval. ¿Por qué? Porque entonces esta zona y Túnez se considerarían adyacentes, porque hay barcos en todas las zonas de mar intermedias. ¿Qué pasa? Que un puente naval solamente puede albergar 3 tropas y nuestro ejército lleva 6. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues añadiendo más barcos. Si añadimos tenemos 2 barcos en cada zona, entonces la capacidad del puente naval es de 6. Con lo cual podríamos considerar estas zonas adyacentes y movernos aquí con movimiento terrestre. Ojo, el movimiento terrestre con puente naval siempre finaliza en el área de desembarco. Si nosotros podemos empezar aquí y hacer 1 y 2. Pero no podemos, si salimos de aquí, hacemos 1 y ahí nos quedamos. No podemos seguir moviéndonos, ¿vale? En este caso para abajo, para donde sea. Porque tenemos que finalizar siempre en el área de desembarco. Vamos a ver el movimiento en ultramar. Yo tengo este ejército, lo tengo en la península ibérica, tengo un puente que está en el mar Caribe, está en el Atlántico central, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo puedo mover aquí y podría bajar en un puerto mío. Es un poco diferente, porque recordad que cada círculo es un área y a su vez es una provincia, ¿vale? Es un poco distinto. Y aquí el movimiento siempre de un sitio a otro finaliza, no podemos hacer 2, ¿vale? Y si acabamos en una casilla siempre finaliza. O sea, si nosotros venimos de España y desembarcamos, por ejemplo, en Florida, ahí nos quedamos, no nos podemos seguir moviendo. Entonces, ¿dónde podemos entrar? No podemos entrar en ningún caso en neutrales, nunca.
tiene que haber una reclamación nuestra de otra potencia europea, tiene que haber una ciudad nuestra o de un enemigo. Las reclamaciones tienen que ser del enemigo, evidentemente, no vale una reclamación con alguien que no tenemos una guerra. O neutrales, donde tengamos una declaración de guerra, ¿vale? Si no son amigos o tenemos una declaración de guerra, tampoco podemos entrar en estos territorios. Así que, como veis, está más limitado. Si yo quiero llegar a Minas Gerais, pues voy a tener que explorar. Voy a tener que gastar acciones de explorar hasta que llegue aquí, ¿vale? No puedo entrar directamente con mis ejércitos. Y ahora vamos a ver por fin las batallas terrestres. Tenemos este diagrama que nos viene en el juego, que nos ayuda a llevar las batallas terrestres, que está bastante bien. Parece que es mucho, pero no es tanto, ¿vale? Pasa que nos ayuda. ¿Por qué? Nos dice, el atacante puede nombrar y asignar un general a su ejército, pues ya nos está indicando los pasos. Los voy a seguir para que veáis que es muy, muy fácil, ¿vale? En este momento, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Pues nosotros vamos a atacar Granada, y esto, como es un sitio hostil, vamos a seguir la hoja, ¿vale? Si hubiera un ejército, también habría combate, pero os voy a enseñar el caso del RNJ, que es un poquito más, no complicado, pero es un poco diferente. Pero si hubiera un ejército de otro jugador, pues iniciaremos la secuencia de combate. Entonces, en este momento, si no tuviera ese ejército un general, lo podríamos poner de la mano, pero bueno, en este caso ya lo tengo, con lo cual no hay problema. Los generales son los que tienen daditos a la derecha, porque los vamos a añadir a la tirada. A continuación nos dice, ¿algún defensor es humano? Pues me dice, sí, ¿hay más de un defensor? Sí, pues determina el defensor principal. Entonces, aquí se nombra un defensor principal, que puede asignar un general de su ejército, se defenderían juntos, etcétera, etcétera. Es una situación un poco rara que se dé, así que cuando se os dé, pues seguís el esquema este y ya veréis que lo vais a poder resolver sin ningún problema. En este caso, ¿el defensor es humano? No. ¿Algún defensor es bot? Tampoco. Esto ya lo veremos porque aquí iríamos otro diagrama, que es el de los bots, que lo veremos en otro tutorial. Pues en este caso estamos en el RNJ. El RNJ, ¿cómo se va a defender? Vamos a poner unidades RNJ en esta área igual a la capacidad naval o militar total de todos los RNJ defensores. Recordar, esto es el CM, como os expliqué antes. En este caso, solamente tiene estas dos provincias, con lo cual tocaría dos, porque ninguna es grande. Así que colocaríamos dos soldaditos en el área, que son los que se van a enfrentar a nuestro ejército. Si las unidades rebeldes o RNJ fueran mayores o igual que 3, robaríamos una carta de militar y si saliera un general, lo aplicaríamos temporalmente solo para esta batalla, ¿vale? O sea, añadiríamos esos dados. Se tienen en cuenta las ideas militares. Si hubiera alguna idea militar que afectara el combate, pues la teníamos en cuenta, nos lo recuerda aquí. Y iniciamos las acciones de batalla. Las acciones de batalla son aquellas cartas que tienen acción de combate, ¿vale? Que ya os expliqué, que salga la llamita aquí al lado. Entonces las podemos tirar en este momento, primero el atacante y después el defensor, cada uno una carta, y aplicar los efectos que tengan al combate. Y aquí ya haríamos la tirada de dados y la aplicación de bajas. Entonces, por ejemplo, vamos a simular esta batalla. Yo voy con este ejército. Siempre tiras de base 3 dados blancos, pero como tengo el general con 2 dados naranja, pues añado 2 dados naranjas a mi tirada. Tiro. Vale, he sacado esto. Entonces, ¿cómo se aplica el daño? En este caso no tengo tercios ni genízaros, que es una tecnología que me permitiría utilizar este blanco de aquí, con lo cual lo ignoramos. Pues mirad, como tengo 3 infanterías, estas 3 infanterías coinciden, tienen que coincidir. Si estuviera activado tercios o genízaros, serían 4, porque coincidirían. Si tuviéramos más infantería ya no haría efecto, porque necesitamos... O sea, una unidad para que haga daño tiene que tener un dado que coincida, pero no podemos hacer más daño porque tengamos más dados. Por ejemplo, esto sería una artillería, no se aplica porque no tenemos ninguna artillería, así que hemos hecho 3 daños. Va a ser suficiente para eliminar las 2 tropas, ¿vale? Porque por cada daño pues se pierde una tropa. Ellos tirarían 3 dados blancos, pues no tienen general, tiran 3 dados blancos y han sacado una infantería que les coincide con una infantería, caballería nada porque no tienen caballos, con lo cual nos harían un daño. Nosotros en la asignación de baja le quitaríamos todo y ellos nos tendrían que hacer un daño. Entonces, ¿el daño cómo va? Nosotros podemos quitar el tipo de tropa que queramos, pero siempre tenemos que quitar primero el mercenario, después las regulares y después las aliadas. Por ejemplo, si tuviéramos que asignar 4 daños, podríamos hacer 1, 2, 3 y 4. O 1, 2, 3 y 4, por ejemplo.
¿Vale? En este caso, como nos han asignado un solo daño, está claro que el mercenario es el que se va a ir. Y este sería el fin de la batalla terrestre. Si además, por cada par de tiradas de terciogenízaros que saque alguien, el general del bando rival recibe un daño. Recordar que con un daño queda herido, con 2 daños muere el personaje. Después nos dice, solo un bando tiene unidades o alguien se retira, los jugadores humanos pueden elegir retirarse. Los reinos no jugadores se retiran si después de la primera ronda tienen menos unidades que el atacante. Si eso se da, directamente los RNJ se retiran y ya hemos ganado la batalla. Los jugadores deciden si se retiran o no, ¿vale? Porque puede ser que sean 2 jugadores que se estén enfrentando. Y si no se retiran, pues fijaros. ¿No queda unidad de batalla? Sí. Nueva ronda de batalla. Y volvemos a las acciones. Se vuelven a tirar cartas de acción de batalla, ¡pum! Y volvemos a ir aquí. Como veis, el esquema está súper bien para entenderlo, ¿vale? Entonces, cualquier jugador que se retire va a sufrir una baja adicional y el resto lo mueve a un espacio adyacente, neutral o amigo. Si eres el atacante, te vas a tener que retirar desde donde venías siempre, ¿vale? Y al bando que le quede unidades en el espacio es el ganador. Y ganas un punto monárquico de combate. Si has ganado la batalla, es la primera batalla ganada de este turno, ¿vale? O sea, si es la segunda batalla que ganas, ya no te llevas el punto monárquico. Y fin de la batalla. Y esto sería en realidad la batalla. Sería así de fácil. ¿Cómo funciona la marítima? Pues exactamente igual. Os voy a explicar el ejemplo de los RNJ, que es un poco más complicado. Pero básicamente es lo mismo. Vale, imaginaros que estamos en esta situación. Mira, imaginaros que estamos en esta situación. Y hemos hecho la declaración de guerra. Justo ahora. ¡Pum! No hay combate terrestre, ¿vale? Porque estamos allí. Si estuviéramos aquí sí que se dispararía el combate terrestre, porque saldrían las unidades RNJ. Ojo, que con los jugadores no pasa esto, no van a salir unidades. Tenemos que tenerlas movilizadas en el mapa. Esto solo lo hacen los RNJs. Entonces, si yo declaro la guerra al francés y el francés tiene barcos aquí, va a haber combate. Pero en el caso de RNJ, ¿cómo va? Los puertos van a tirar barcos a su casilla adyacente, donde hayan enemigos. Entonces, en este caso, como el Reino de Granada solamente tiene puerto de Gibraltar, lanzaría un barco aquí. Y entonces habría un combate. Lo mismo, si hay 3 o más, pues se tiraría una carta a ver si sale un almirante, si no se tirarían dados blancos. Aquí intentaríamos sacar dados azules, nos interesaría tener a lo mejor esto en una flota y tener un almirante, pero bueno, imaginemos que hacemos la tirada a pelo. Pues mirad, ¡pum! ¡Ay, este dado no es! Pues nos sale esta tirada, pues tendríamos un impacto, porque los barcos impactan con la artillería. Y nuestro enemigo sacaría nada. Pues ya está, hubiésemos ganado el combate inmediatamente. Y básicamente esto es el combate en Europa Universal, es el precio del poder, no tiene más secreto. Ojo, un matiz importante a la batalla naval. Si en la última ronda de combate hemos sacado resultado de terciogenízaros y hemos acabado con toda la flota enemiga, podemos capturar el barco, ¿vale? Con lo cual, por cada resultado de esto capturamos un barco. Haríamos así, no lo quedaríamos. ¿Vale? Esto es importante, me lo he saltado porque sepáis que se pueden capturar los barcos. Ahora quiero explicaros el tema de asedios. Imaginaros, bueno, que hemos venido aquí, hemos vencido la batalla y después en el próximo turno decidimos que vamos a asediar. Asediar es la acción que nos va a permitir tomar territorio del rival. Entonces, en el caso de los RNJs, yo estoy aquí con este ejército, ¿vale? Y vamos a ver si tenemos fuerza de asedio suficiente. Entonces, para yo hacer esto, hago una activación militar. Para hacer la activación militar, recordad que gasto un punto monárquico de militar. Y entonces puedo asediar tantas provincias como la fuerza de asedio que tenga. Acordad que la caballería tiene medio, la infantería tiene 1 y la artillería tiene 2. Por lo cual tendría 1, 2, 3 y 4. Como son 2 provincias pequeñas, serían 2. Si hubiera una provincia grande, la provincia grande sería 2. Con lo cual, por ejemplo, serían 2 y 1, 3. En este caso son 2 puntos en total. Vale, con el primer punto que ya me he gastado en la acción militar, es como que el primero lo tengo gratis, ¿vale? El primero ya lo puedo hacer sin problema. Pero la segunda unidad que quiera activar, voy a tener que gastar otro punto monárquico de militar. Y entonces ya podré asediar las 2 provincias. Si de haber tenido una artillería,
con el primer asedio gratuito que tengo con la acción, ya hubiese podido asediar los dos. No hace falta tener dos artillerías, ¿vale? Con una artillería puedes asediar dos puntos de provincia que sean provincias distintas. Entonces, con el primer punto podría hacer esto. En este caso, tengo que gastar otro punto monárquico de militar para activar una segunda unidad. Si necesitaba 3 unidades, pues otro punto monárquico. Aquí ya estaría gastando 3. Uno para la acción y otros 2 adicionales para poder utilizar 3 puntos de asedio. Espero que se haya entendido. Entonces, en el caso de asediar una región de otro jugador, simplemente colocaríamos nuestra ficha dada la vuelta encima, ¿vale? Porque hasta que no se haga el tratado de paz, eso es propiedad legal del otro jugador, pero está ocupado por nosotros. En el caso de los RNJ, si nosotros colocamos directamente aquí encima el disco, no vamos a poder distinguir lo que es nuestro ya o lo que estamos ocupando. Con lo cual, para marcar que lo estamos ocupando, vamos a colocar estas fichas de ocupación primero. Tenemos los dos puntos, hemos gastado el punto monárquico para la acción y el punto monárquico para la adicional. Y entonces, dadas la vuelta, vamos a colocar esto así. Pam. Y pam. Y esto significa que están ocupadas, son RNJs que están ocupados. ¿Vale? Insisto, con el resto de jugadores lo colocaríamos directamente encima de la ficha del rival. Y ya marcaría como que está ocupado y asediado. Ojo, porque si fuera otro jugador, fijaros que no quita el disco de aquí. Con lo cual lo que tendría que hacer es coger un cubo de su color y ponerlo encima del siguiente. Si por ejemplo tiene discos hasta aquí, hasta el 5, tendría que colocar un cubito aquí encima para marcar que no tiene estos ingresos, que tiene esto, porque tiene una de las ciudades ocupadas. En el momento que hagamos el tratado de paz, si la ocupamos definitivamente, como el disco ya vuelve aquí, el cubo lo podemos quitar, ¿vale? Pero tenemos que ir colocando los cubos en todas las... Como tantas provincias tengamos ocupadas, pues no lo vamos a poder usar. En cambio, el que conquista sí, porque quita el disco y ese lo deja. Ese va a poder cobrar y va a poder hacer todo, aunque la guerra no esté acabada, porque la provincia está ocupada y la está utilizando. Pero, ya os digo, en el caso de otro jugador vamos a tener el disco del otro jugador debajo. En el caso de los RNJ vamos a colocar estas fichas de ocupación para marcar que está asediado, ¿vale? Entonces, el asedio es ocupar directamente, ¿vale? Gastan los puntos de asedio y se ocupa. No hay proceso de ocupación, ni vamos a estar haciendo un asedio largo, ni nada de eso. Se va a hacer... La acción de asedio, digamos, es conquistar la provincia, para que nos entendamos. Y hasta entonces la ficha de guerra la podríamos volver a poner aquí encima si queremos, o dejarla al lado, como veamos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la paz. La paz es la fase de paz se hace en el paso D de la fase de rebelde y paz, no se hace durante los turnos normales. Y en ese momento se van a intentar resolver todas las guerras. Digo intentar porque a veces no se pueden resolver. Entonces, tenemos en el manual una explicación bastante extensa de cómo hay que firmar la paz y parece un poco complicado, ¿vale? Yo lo que os recomiendo es que os leáis todo esto, haré una explicación por encima, pero que los leáis con calma porque está muy bien y nos da muchas posibilidades. Pero es que además tenemos este esquema de firma de paz que nos va a guiar para poder ver a qué tipo de resolución podemos llegar. Y con esto de verdad que se hace mucho más sencillo. Pero va muy bien que tengamos claro qué tipo de paz podemos tener. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es este cuadro, que es los tipos de victoria. Esto lo tenemos que tener a fuego. Entonces, esto lo mismo, o sea, aquí nos va a guiar para saber qué tipo de paz, nos va a ir haciendo preguntas para saber qué tipo de victoria tenemos. Pero es importante que este cuadro no lo repasemos antes de empezar la partida y sepamos de qué estamos hablando. Entonces, tipos de paz. Tenemos la paz blanca, pues no dice ningún bando de la guerra tiene ocupadas provincias de su enemigo, incluidas los vasallos o aliados del enemigo. Fácil de entender, eso es una paz blanca. Tened en cuenta que a efectos de firmas de paz y tal, los RJ suelen firmar con sus aliados activos, los que están girados por este lado, ¿vale? Suele firmar en nombre de ellos, ¿vale? Y sus provincias es como si fueran suyas, ¿vale? A nivel de los vasallos igual, cuenta como que esas provincias son del dueño y entonces se tienen que gestionar de esa manera. Entonces, vamos a ir viendo tipos de victoria. Digo normalmente porque a veces puede ser un poco distinto, ¿vale? Porque si aniquilamos a un aliado completamente y tal, pues lo mismo a ese no lo podemos absorber y seguir atacando al otro. Entonces, esto por eso os digo que esto es una parte del manual que vale la pena que
que os leáis en profundidad. Yo voy a hacer un repaso para que tengáis las nociones, ¿vale? Pero sobre todo, uno de los jugadores que juegue la partida tiene que tener esto muy claro. Paz blanca, lo que he comentado. ¿Se puede hacer por separado con aliados activos? No, ya no lo pone aquí, ¿vale? Lo que os decía. Victoria total. En la victoria total nos dice que un RJ, un jugador, ha ocupado todas las provincias de Yure de un único enemigo, al cual no le quedan unidades terrestres desplegadas. Cuando se resuelven las victorias totales, los aliados activos de un RJ enemigo se tratan por separado de ese RJ, ¿vale? O sea, imaginaos que aquí hemos ocupado completamente a un rival, pues eso se considera una victoria total. Y además el rival no puede tener unidades desplegadas y tal. Y ya nos dice, los tratados de paz permitidos, pues todos los que cumplan los requisitos. ¿Paz por separado con aliados activos? En este caso sí. ¿Vale? Y después tenemos victorias parciales, que pueden haber dos tipos de victorias parciales. Si en el caso de que el enemigo sea un jugador, las unidades terrestres desplegadas del jugador superan en número a las unidades terrestres desplegadas de su enemigo en un ratio de 2-1 o el enemigo se rinde. O sea, en el momento que nosotros tengamos desplegadas el doble de unidades que el rival en la fase de paz, eso ya nos va a dar una victoria parcial, que podemos ejercer o no, ¿vale? Pero ya nos da esa opción. O si el enemigo se rinde, también se considera una victoria parcial, no una victoria total. Entonces ya nos dice que a excepción de la dominación se permiten todos los tratados de paz, siempre que se cumplan los bla bla bla. Si es un bot o un RNJ, las unidades terrestres desplegadas del jugador tienen que superar en número la cantidad total de tropas en sus áreas más las unidades terrestres enemigas desplegadas. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ya sabemos que la paz por separado con aliados activos no se permite, a excepción cuando se imponga en un tratado de paz de sucesión, ¿vale? Que es un tratado de paz específico. Y finalmente, si no se cumple ningún requisito anterior, pues nos vamos a tablas. Y aquí podría haber, en el caso de un enemigo humano, podría haber una paz blanca o una paz negociada. Vale, esto sería por un lado. Después nos vamos a estos esquemas de aquí. ¿Vale? Nos dicen ya de entrada que si nos rendimos, si hay una rendición, se pierden 2 puntos de victoria, el ganador gana 2 puntos de victoria, y se pueden imponer los tratados de paz en función de las condiciones de victoria conseguidas, que son las que os comentaba antes. Aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Tenemos las reglas de paz para los aliados activos, ¿vale? Entonces nos dice que la paz blanca automática se determina si se han cumplido los requisitos de paz blanca automática, y los aliados activos cuentan como parte del RJ aliado. Si se cumplen los requisitos, se establece una paz blanca, bla, 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 bla. Vamos, que si te tienen ocupado un territorio de un aliado, no puede ser paz blanca, pues no te pueden tener ocupado nada. Ni tú puedes tener ocupado ni un aliado del otro, ¿vale? Entonces se tiene en cuenta todo el reino. En victorias totales contra aliados activos, los tratados son tratados como con cualquier RNJ, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, nos anexionamos un aliado de otro jugador, pues ese jugador pierde la alianza y nosotros hacemos el tratado de paz con ese RNJ. O sea, lo desgajamos de la guerra porque hemos vencido a ese aliado. Si tenemos una victoria parcial, si no logramos una victoria parcial con el RJ enemigo, tampoco se logra con los activos, ¿vale? Entonces, aquí es más complicado, porque en este caso la paz se tiene que imponer o se negocia simultáneamente con el RJ y sus aliados activos. Y se debe seleccionar solo un tratado de paz para todos los demás, ¿vale? Entonces esta es la diferencia más bestia entre victoria total y parcial. Si tenemos una victoria total contra un aliado o un enemigo, pues si podemos imponérsela. Victoria parcial tiene que ser contra todo el bloque. Y después tenemos distintos tratados de paz. Cuando hay un tratado de paz, ponemos la ficha de guerra, le damos la vuelta y es una tregua. O sea, sabemos que durante el siguiente turno no vamos a poder declarar la guerra a ese enemigo. Ya os recordad el tema de los casus belli. Y aquí tenemos todos los tratados de paz que no voy a explicar en profundidad, ¿vale? Os voy a explicar por encima lo que significa cada uno, pero me interesa mucho más que os quedéis con este esquema de aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos marca los tipos de victoria, ¿vale? Lo que he explicado antes, victoria total, victoria parcial, tablas y paz automática. Y después a los tratados de paz que podemos llegar. Además veis que os pone contra enemigo humano, contra bot, contra RNJ enemigo, y si tenemos la capital del perdedor ocupada o no, y requisitos adicionales. Y aquí nos marca cada cosa. Por ejemplo, dominación contra enemigo humano no lo podemos hacer, ¿vale?
porque esto lo que haríamos sería conquistar todo, y el juego no nos permite anexionarnos un jugador humano enemigo completamente. Pero contra un bot sí, contra un RNJ sí, y nos dice que tenemos que tener la capital del perdedor ocupada, en este caso. Como veis está status quo. Status quo sería quedarnos... A ver, os voy a explicar cada una, ¿vale? La paz blanca es que nos quedamos como estamos, ¿vale? Con lo cual en la paz blanca la consecuencia que vamos a tener es que cada RJ va a perder un punto de victoria. Podemos ir a una guerra pana, para que nos entendamos. Después tenemos la paz negociada, que esto ya es la negociación a la que lleguen la negociación a la que lleguen los jugadores, ¿vale? Entonces esto va, los puntos de victoria van a variar y tal en función de lo que decían los jugadores en ese momento. El statu quo lo que hace es que las capitales, si se ha tomado alguna capital, se devuelve al otro jugador. Por cada capital hay que pagar 10 ducados, ¿vale? Si quieres, para recuperarla. Y todas las demás provincias ocupadas, pues se quedan como quedaron al final de la guerra. Si tú tienes ocupado, yo qué sé, Valencia, como jugador castellano, pues el jugador aragonés va a retirar su ficha debajo de Valencia y te la vas a quedar, ¿vale? Te la vas a quedar. Si es un RNJ, pues nada, vas a retirar la ficha de ocupado y ya está. Y eso es statu quo, básicamente. Se puede negociar, se puede intentar devolver provincias y tal, y en ese caso, pues por cada provincia que devuelvas, pues tienes un ingreso de dinero. Si decides liberar algunas provincias, pues no te interesa quedártelas, pues te pueden dar puntos de victoria, y aquí ya podéis ir ajustando un poquito, ¿vale? Todo esto lo tenéis aquí desarrollado para cada tipo de acuerdo. Después tenéis humillación. Humillación lo que hacemos es sacar todos los puntos de victoria que podamos, porque lo que hacemos es que todas las provincias ocupadas vuelven al propietario legal, y el Víctor, el ganador, gana tantos puntos de victoria como el doble del valor de las provincias devueltas, máximo 10 puntos de victoria. Y el perdedor pierde esa misma cantidad de puntos de victoria. Evidentemente no se gana puntos de victoria por las provincias devueltas a los aliados del perdedor. O sea, humillación, digamos, es la statu quo, sería me quedo con todas las provincias que pueda y a lo mejor te devuelvo alguna para ganar puntos de victoria, ¿vale? Que sería el punto intermedio con humillación, ¿no? Mira, tengo 5 provincias tuyas, pero me voy a quedar 3 en lugar de las 5, y las otras 2 lo que hago es quedarme puntos de victoria y te quito a ti esos puntos de victoria. Humillación sería, no, te devuelvo todo, pero te voy a destrozar a nivel de puntos de victoria. No sé si se entiende la diferencia, ¿vale? Ojo, porque en el caso de humillación tenemos que ocupar la capital del enemigo, en statu quo no hace falta. Después tenemos vasallaje, que esto no lo podemos hacer contra enemigos humanos ni contra bots, y lo que hacemos es convertir a ese reino en vasallo nuestro, básicamente. Después tenemos conversión, que lo que hacemos es convertir al perdedor a la religión, a nuestra religión. Y después tenemos sucesión, que lo que hacemos es devolver todas las provincias, igual que con conversión. Se eliminan todos los matrimonios y alianzas que tenga el perdedor. El Víctor gana 3 puntos de victoria, y por cada matrimonio que elimine pierden 3 puntos de victoria cada uno de los jugadores que tuvieran un matrimonio con el jugador con el reino perdedor y con el jugador perdedor. Además, el Víctor, si puede, si el perdedor es una RNJ, puede poner 4 cubos de influencia en el área y reemplazar el gobernante del perdedor con un líder cualquiera del mazo del descarte. Tras eso, el Víctor puede ganar una alianza con el perdedor. O sea, digamos, aquí lo que estamos haciendo es poner un gobernante que nosotros queramos, imponer a ese jugador un gobernante, imponerle una alianza, poner además puntos de influencia para influenciar al resto de reinos de alrededor o a ese mismo reino. Ya os digo, aquí lo tenéis bien explicado, pero para que os hagáis una idea. O sea, conversión y sucesión no conseguimos provincias nuevas, no les sacamos un mogollón de puntos de victoria como en humillación, pero modificamos cómo es ese reino y las alianzas que tiene ese reino. Y finalmente tenemos dominación, que básicamente lo que hacemos es quedarnos con todo el reino del enemigo. Todo esto que os he explicado, que es un rollo impresionante, que en realidad mola un montón, ¿vale? Pero que explicarlo así es un poco chapas, lo tenemos aquí resumido en la firma de la paz, ¿vale? Y esto es maravilloso porque vamos aquí. ¿Alguna guerra cumple con las condiciones autonómicas de paz blanca? Digamos que no.
¿Algún RJ en guerra cumple con las condiciones de victoria total? Digamos que no. ¿Algún RJ tiene guerras que resolver? Digo sí. ¿Alguno de estos quiere poner fin a la guerra? Digamos que sí, que hay un jugador que quiere poner fin a la guerra. El primer jugador en orden de turno que esté involucrado en una guerra no resuelta se selecciona como jugador activo. Vale, digamos que es Castilla. ¿Vale? ¿El jugador es humano? Sí. El jugador activo elige una de sus guerras no resueltas. ¿Vale? Por ejemplo, la de que tenemos con el Reino de Granada. ¿Algún bando...? Ah, no, espérate, porque en este caso en el Reino de Granada sería victoria total, sí. Ir al primer jugador en orden de turno que haya logrado una victoria total. Vale. ¿El Víctor es un jugador humano? Sí. ¿El Perdedor es un jugador humano? No. ¿El Víctor impone dominación? Sí. Pues ya nos viene aquí. Eliminar fichas de guerra y todas las fichas de ocupación y todas las fichas de RJ, excepto las del Víctor. Del reino perdedor. El Víctor puede descartar, esto no lo he explicado, cuando tú ganas una guerra, tú puedes descartar una reclamación, una ficha de reclamación, para eliminar dos malestares, porque acordaros que cuando cuando hacemos un asedio, ponemos la ficha por el lado de malestar. Entonces, a quitar una ficha de reclamación de un área, lo que vamos a hacer es quitar dos malestares. Si se anexa una RNJ, que es el caso, el reino jugador que elimine el aliado activo pierde 2 puntos de victoria. ¿Vale? Entonces aquí ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer paso a paso. Y aquí ya volvemos a mirar a ver si hay otra guerra que resolver. Y así vamos haciendo todo el rato hasta que nos lleva a final de firma de paz. O sea que este diagrama, cuando lleguéis a esa sección lo seguís y os va a ir guiando. No os tenéis que calentar la cabeza. ¿Qué pasa? Que va bien conocer cuáles son las condiciones de victoria parcial y victoria total, sobre todo para poder saber si vamos bien, vamos mal, o tenemos que conquistar algo más, o tenemos que poner más tropas en el mapa o no. Pero ya os digo, toda la chapa que os he pegado, al final está resumida aquí. Todos los pasos que hay que hacer para firmar la paz. Y esto lo vais a usar. Ya os lo digo yo que lo vais a usar porque es maravilloso. Bueno, otra de las consecuencias del final de las guerras o de situaciones que se van dando por el tablero o de acciones de los enemigos es que vamos a tener en algún momento del juego provincias con malestar, como en el caso de este. Básicamente es darle la vuelta a la ficha y esto significa que la gente está descontenta. Entonces, en el paso 1 de la fase 3 lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tirada por cada una de las provincias con los dados negros. Por ejemplo, empezamos con Gibraltar, tiramos, nos sale esta, y en Granada nos sale esta. Como veis, las caras son distintas y cada cara hace una cosa diferente. Básicamente vamos a tener esta ficha, que lo que hace es que simplemente se le da la vuelta porque se acaba la rebeldía. Vamos a tener una cara en blanco que no va a hacer nada. Vamos a tener esta, que lo que hace es que perdemos 2 ducados. Vamos a tener esta, que lo que hace es que vamos a tener que agotar soldadesca, ya sean que estén en el ejército o que estén en soldadesca disponible, vamos a pasar a agotada. Vamos a agotar una. Vamos a tener esta cara, que lo que va a hacer es que nos va a agotar un poder monárquico, un cubo del que queramos lo vamos a quitar. Y el más heavy es este, que significa que la ciudad entra en rebeldía total, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a representar? Pues tenemos unas fichas que son estas, que nos van a marcar que esa ciudad ya no está bajo nuestro control. Es como si estuviera ocupada por otra persona. Imaginaros que nos pasa en Granada. Pues colocaríamos esto encima. Fijaros que es lo de antes. Tendría que colocar ahora un cubito en el siguiente círculo disponible de pueblos para indicar que esa ciudad no me está generando beneficios ni nada, ¿vale? Entonces lo tendría así. ¿Esto cómo lo puedo solucionar? Pues al final tendría que ir con mi ejército y asediarla, y cuando la asediara, ¡pum!, la quitaría de aquí. ¿Vale? Y quedaría resuelta la situación. Lo que pasa es que esto sería así si nos pasara en Murcia, por ejemplo. ¿Vale? En Granada no nos pasaría esto. Sería más grave. Si esto nos pasa en Murcia, como es nuestra, es núcleo nuestro, pues llevamos aquí, la quitamos y si estuviera así Murcia, pues la volveríamos a poner así y todos están contentos. Si esto pasa en Granada, lo que va a pasar no vamos a colocar esto, lo que vamos a hacer es quitar esto y el reino de Granada vuelve a aparecer, ¿vale? Porque esta rebelión era para volver aquí. Y si esto fuera un núcleo de Francia, porque hemos tenido una guerra con Francia y la hemos ganado, pues volvería a Francia.
Y aquí no ha sido ni porque nos hayan atacado ni nada, simplemente porque se ha rebelado la gente allí y se ha vuelto a unir a su país. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Lo podemos evitar poniendo núcleos. No sé si os acordáis del primer vídeo que os expliqué, que cuando colocábamos un núcleo con una de las acciones de carta, hay una carta que nos permite hacerlo, colocamos el núcleo, entonces cuando hay una rebelión aquí ya no se tiene en cuenta este escudo, sino que se tiene en cuenta que toda el área es núcleo nuestro, con lo cual sí que pondríamos esta rebelión aquí. Porque no podría volver a otra región, no podría volver a Reino de Granada, porque Reino de Granada digamos que ya está olvidado, no existe, ¿vale? Esta gente ya son núcleo nuestro. Por eso es tan importante el tema de los núcleos, porque una rebelión tonta, ¿vale? Un malestar tonto se nos puede convertir rápidamente en un problema bien grande que requiera de reclutar un ejército, ir, declarar una guerra, iniciar un asedio. De esta forma simplemente con un asedio podemos recuperar la ciudad. Ojo, que si esta tirada se da cuando tenemos un ejército o una unidad militar, lo que hacemos es quitar una unidad militar por cada resultado de bandera negra que haya salido allí, ¿vale? En lugar de colocar esto aquí, quitaríamos una unidad militar del ejército presente. Con lo cual, tener unidades militares en provincias donde hay malestar también es buena idea. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a tener una parte más, una cuarta parte en la que vamos a hablar de la curia papal, vamos a hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a hablar también de toda la secuencia de turno, ahora ya explicándola más en profundidad, y alguna cosilla más que se haya quedado por el camino. Y después tendremos un quinto y último tutorial que será para hablar de los bots, de la automatización de la partida. Así que a partir del cuarto tutorial ya podréis jugar la primera partida si es que no vais a utilizar bots. Si vais a jugar en solitario o vais a jugar con bots, tendréis que esperar a la quinta parte. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, comentar el vídeo, suscribiros, darle a la campanita y todo esto. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!